I'm going to continue part 2 of the title Kings and Priests, a Yo voy- divine partnership. Yo voy a compartir hoy la segunda parte de lo que titulé Reyes y Sacerdotes en Kings and Priests, a Reyes y divine partnership. Sacerdotes. When Humberto asked me to speak, Cuando Humberto me pidió que yo I felt venga a la that this conferencia, being the first congress of pastors and business people, yo sentí que este era el primer congreso entre pastores y hombres de negocios, that it was important that we understand how the king and the priest ought to work together to advance the gospel. pensé que era muy importante que entendamos cómo es que los reyes y los sacerdotes tienen que trabajar juntos para que se pueda avanzar el trabajo del reino. Because if we do not understand Porque si nosotros no entendemos our assignment la tarea que tenemos and asignada how the pastor and the business person y cómo el pastor y la persona de negocios should partner together debería de interrelacionarse y trabajar juntas to profit, para poder lograr una to ganancia, grow businesses, para hacer que los negocios crezcan, to build the local church, para poder construir la iglesia and to local advance the gospel. y para avanzar el evangelio de Dios. If we don't understand that, Si nosotros no entendemos cómo funciona, then none of this matters. entonces nada de lo que estamos platicando realmente va a tener relevancia. You see, the world does conferences all the time. Ustedes ven que en el mundo hay conferencias todo el tiempo de esto. The world builds lots of businesses. El mundo ha construido muchísimos negocios. What makes this different? ¿Qué es lo que hay aquí en este congreso que lo hace diferente? What makes it different Lo que nos hace is diferentes that as entrepreneurs, es que como emprendedores we recognize nosotros reconocemos that we are kings que nosotros no somos reyes. serving a kingdom, Porque nosotros somos reyes que sirven a un reino. and that our assignment is to use our resource and influence to advance the kingdom of God. Y nuestra tarea es usar nuestros recursos para poder avanzar el reino de Dios. Now, let me tell you a bit of my own journey. En- Let me tell you a bit about my own journey. Entonces, yo les quiero contar un poquito acerca de mi vida y mis experiencias. Because the church doesn't always know how to deal with marketplace leaders. Porque normalmente, bueno, a veces la iglesia no sabe cómo relacionarse con líderes del mundo de los negocios. When I got saved in Cuando- 1994, Cuando yo conocí a Jesús en 1994 and I was doing business, y yo estaba en el mundo de los negocios, haciendo negocios, the first year of my salvation was a struggle. el primer año de mi salvación realmente fue una lucha interna. I knew I was saved, Yo sabía que era salvo, but I hadn't made the connection between my salvation and my vocation. pero no había hecho la conexión entre mi salvación y mi vocación. I was doing a lot of good works. Yo estaba haciendo un montón de obras buenas. What we were doing was written in the newspapers, we were on television. Lo que estaba haciendo lo escribían como noticias en los periódicos, también salía en la televisión. As a matter of fact, one of the articles that was written about our work Y en realidad, incluso uno de los artículos que fue escrito acerca del trabajo y las obras que hacíamos, quoted me as saying this: y me describieron de la siguiente manera: if we're old enough to sell drugs, we are old enough to start our own businesses. si estamos, ellos escribieron algo que él había dicho, si estamos lo suficientemente maduros como para vender drogas, también estamos suficientemente maduros para poder construir un negocio. And that quote was picked up by Fortune magazine. Y esa frase que escribieron la encontraron escritores de la revista de Fortune. When I made that statement, I was 21 years old. Y cuando yo dije esa frase, yo tenía 21 años solamente. And I was teaching young people Y yo le estaba enseñando a otros jóvenes who were drug dealers que eran vendedores de drogas, about how to change products
cómo ellos podían cambiar de producto and use their business skills y usar sus herramientas de negocio to make the kind of money that would keep them out of jail. que para poder hacer el dinero que les iba a permitir vivir en un mundo fuera de las cárceles. We called it skills transfer. Entonces lo llamamos a eso In other words, transformación de herramientas. I recognize that in the African American community, we had a lot of businessmen. Y nosotros también tenemos que reconocer que en la comunidad afroamericana hay muchos hombres de negocios. Entrepreneurs En realidad son emprendedores. that just had the wrong product. Simplemente tienen el producto erróneo. And their lifespan was very short. Entonces su vida era demasiado corta And success meant you end up in jail or dead. y su éxito se paraba cuando ellos terminaban en la calle o terminaban muertos. And I figured nobody wants to go to jail. Y yo me di cuenta que a nadie le gusta estar en la cárcel. Nobody wants to die, A nadie le gusta morir así. especially not somebody in their 20s and 30s. Especialmente la gente que solamente tiene 20 o 30 años. So I say, if I teach them Entonces yo dije, yo about les how voy to a use enseñar that sales skills, cómo ellos pueden usar estas herramientas de that ventas, business mind, esa mentalidad de negocio to do something legal and legitimate, para hacer algo legal y legítimo. maybe Tal vez, they will change from the life of drugs tal vez ellos van a cambiar esa vida de drogas into a life of legitimate business. a una vida donde pueden hacer negocios legítimos. To tell you how bad it was back then in the early 90s in the African American community in the Y United les States. puedo decir que era una situación terrible en esa comunidad afroamericana en los años 90. There's a movie that came out called New Jack City. Hay una película que salió que se llama New Jack City. como la ciudad nueva de Jack. Now, New Jack City talked about a gangster named Nino Brown. Esta película tenía como el principal personaje a un chico que se llamaba Brian o Nino Brian. Nino Brown was Brown, a Nino New Brown. York businessman Nino Brown era un hombre de negocios de Nueva York that controlled the streets of New York, que realmente podía trabajar en todas las calles de Nueva York. had a lot of employees, Tenía muchísimos empleados. had a huge business. Tenía un gran negocio. Nino Brown became the hero of many African American young people. Nino Brown se convirtió entonces en el héroe de muchos afroamericanos. He was cool. Realmente era una persona He would dress like atractiva, que this, se vestía como yo. drove nice cars, También manejaba autos Right, he muy, was- muy pintudos. a true American gangster. Realmente era un americano verdadero de los... But except he looked, un gángster, era un gángster except americano. he looked like a businessman. Pero era un gángster que se veía como que fuera un hombre de negocios. That was our reality. Y esa es nuestra realidad. So as I came to Christ, that's the kind of thing I was doing. Y cuando yo empecé a conocer a Jesús, ese era el tipo de cosas que yo hacía. So I already had a heart of ministry even before salvation. Entonces realmente yo ya tenía un corazón para ministrar incluso antes de conocer a Jesús. I was what they call a social entrepreneur. Yo era en esa época lo que se llama un emprendedor social, Doing business for the common good and not just for personal gain. que yo hacía negocios para un bien común y no solamente para mis ganancias personales. When I became a Christian, Cuando conocí a Jesús, the Lord began to teach me el Señor me empezó a enseñar that I was creating better drug dealers. que yo estaba creando a unos mejores traficantes de drogas, I was doing nothing for their hearts. porque yo no les estaba dando nada para su corazón. That the issue of drugs was not the fact that it was illegal. El problema de las drogas no era el hecho de que era un producto ilegal. The issue wasn't that they didn't know how to do legal business. El problema no era de que ellos no sabían hacer negocios legales. It was the issue of the soul. Era un problema del alma. It was what Pastor Stephen and Pastor Ritter have been talking about. It was an issue of the soul. Era un problema del corazón, algo que estaba hablando el pastor Steven y el pastor Humberto. Because they were not healthy,
because they were not healthy in their souls, porque ellos no estaban saludables en su alma, because they didn't quite understand their destiny and their sense of purpose and their calling. porque ellos no entendían que tenían un destino, un propósito y un llamado. They made choices that was bad for them and bad for society. Ellos hacían elecciones que eran malas tanto para ellos como para la sociedad. A year later, Un año después, at a men's retreat, yo estaba en un retiro de varones. the Lord gave me a vision Entonces el Señor me dio una visión to use entrepreneurship as a tool to empower the body of Christ and seek and save that which is lost. Entonces, usar el emprendedurismo para darle las herramientas y empoderar al cuerpo de Cristo para que luego vayan a buscar y a salvar a aquellos que estaban perdidos. That's why I accepted my call into ministry. Y fue allí donde yo acepté mi llamado a hacer el ministerio. And as I began to work on developing biblical entrepreneurship, Y cuando yo empecé a trabajar en este concepto de emprendedurismo bíblico, moving from a social entrepreneur to a kingdom entrepreneur, moviéndome de un emprendedurismo social a un emprendedurismo de reino, as I began to accept my call as a marketplace minister, a coach, and a trainer who would help Christians to understand how to do business based on the Word of God. cuando yo entonces acepté ese llamado de poder ser un emprendedor cristiano que ayuda a que lleguen al llamado de Dios, As I began to recognize cuando yo empecé a reconocer that part of my call que el fondo de ese llamado was to use my understanding of business to help the world get to know Jesus. era usar mi entendimiento de los negocios para que el mundo llegue a conocer a Jesús. The church didn't know what to do with me, Entonces, en ese punto, la gente no sabía qué hacer conmigo. especially as they began to see me teach and grow. They wanted me to become a pastor. Especialmente cuando ellos me empezaron a ver cómo enseñaba y cómo yo iba creciendo, todos querían que yo sea un pastor. And at first, I bought into it Y al principio les creí, because in my community, porque en mi comunidad, if you can preach, si tú llegas a predicar, if you have a handle of the Word of God, si tú puedes manejar un poco la palabra de Dios, if you feel you have a calling, si tú sientes que tú tienes un llamado, then you have to be a pastor. entonces sí tienes que ser un pastor. That's the only option. Es tu única opción. So as I was being trained to be a pastor, Entonces yo ya estaba empezando ese entrenamiento para ser un pastor. I kept doing my calling. Y entonces yo seguía haciendo, mientras me estaba siendo entrenado, yo seguía haciendo ese llamado para el Understand que this, I was a member of a 25,000 member church. Y quiero que entiendan esto. Yo era un miembro de una iglesia que tenía 25,000 miembros, With a television ministry, que tenía un ministerio de televisión, with a private jet, que tenía también un jet privado, a very wealthy church, una iglesia muy a adinerada, very successful church, una iglesia muy exitosa, that everybody donde todos who felt called into ministry que tenían un llamado a ser would estar en el love, ministerio, would love to be ordained by that church. hubieran estado encantados si en la iglesia los hubieran ordenado como pastores. My pastor used to use me as an example. Y mi pastor normalmente hablaba de este ejemplo. I was a model of a person who accepted the call of Jesus and was out there doing what God called him to do. Y básicamente él era un modelo de cómo él aceptó el llamado de Jesús para hacer lo que él quería, lo que Jesús quería. But then it came the day Pero luego vino el día where I needed to make a decision donde yo tuve que hacer una decisión to move into ordination. para ir a otra nación. That's it, into ordination. Pero llegó el día donde yo tenía que hacer esa decisión That's it, Patrice. para decidir si me iba a ordenar como pastor o no. It is clear that God is using you. Me dijeron, Patrice, está muy claro que Dios te está usando. It is clear that you have a gift of God. Y
también es claro que tú tienes dones de Dios. There's clear evidence that the anointing of God is upon your life. También hay evidencia clara de que la unción de Dios está en tu vida. We would love to ordain you as a pastor. Nosotros nos encantaría ordenarte como pastor. There's only one condition. Hay solo una condición. You must start a local church. Tienes que empezar tu propia iglesia local. I said, well, what if I already have a ministry? Y entonces yo le dije, bueno, ¿y They qué tal said, si ya tengo "What mi is propio that?" ministerio? ¿Cuál es? I Me said, dijo. I'm a marketplace pastor. Yo soy un pastor del mundo de los negocios, les dije. I said, my calling is to disciple businessmen. Y mi llamado es discipular a hombres de negocios. It's to use business to evangelize. Es usar los negocios para evangelizar. My calling is to raise up kings. Mi llamado es para albergar y abrazar a reyes. That would resource the gospel. Que esto va a hacer que el evangelio les llegue. I said, I want to partner with you, the pastor, Y yo quiero ser socios con ustedes, los so that pastores, together we can do it. para que juntos lo podamos hacer. They said, yeah, that's cute, Patrice, that's cute. Entonces me dijeron, ese eres tú, Patrice, tú. They said, but we think that you should start a local church Pero nosotros creemos que tú deberías de empezar una iglesia local. because that is true ministry. Porque ese es el verdadero ministerio. I said, well, let me pray about it. Entonces yo les dije, bueno, déjenme orar un ratito. Understand this, 25,000 member church, Yo quiero que entiendan esto. Era una iglesia de 25,000 miembros. private jet, Su jet privado. multi-million-dollar organization, Una organización multimillonaria. TV ministry. Ministerio televisivo. I've always dreamed to be a part of that. Yo siempre quise ser parte de todo eso. Now in front of me. Ahora todo Now, estaba a mis pies. I was a leader in the ministry, Ahora yo sí era un líder en ese ministerio. but I was not an ordained minister. Pero yo no era un ministro ordenado. And I didn't have an office in the church. Y yo tampoco tenía una oficina en la iglesia. I went and prayed about it. Entonces yo empecé a orar. The Lord says, what have I called you to do? Entonces el Señor me dijo, ¿a qué te he llamado? To be a marketplace minister. Entonces le respondí para hacer un ministerio del mundo de los negocios. He said, you go tell them that. Entonces ve a decirles justo eso. Now, nobody ever said no to this Entonces church. nadie antes había dicho que So no. I went back. Así que volví I said, I am so honored and privileged y yo to, les dije, he estado tan honrado y soy tan privilegiado, but unfortunately, I have to reject the offer for me to start a local church. pero desafortunadamente tengo que rechazar la oferta de empezar a formar una iglesia local. I don't believe that's my calling. Yo no creo que ese sea mi llamado, I said, but I still want to be ordained pero aún así me gustaría ser ordenado como pastor, because I believe what I'm doing is pastoral. porque yo creo que lo que estoy haciendo sí es pastoral, It's not just traditional. es simplemente que no es tradicional. They said, Patrice, I'm sorry. Y ellos me dijeron, Patrice, lo sentimos mucho. We only ordain pastors. Nosotros solo ordenamos pastores. I said, thank you. Entonces yo les dije, gracias. I walked away. Y me fui. I'm not sure what your journey has been like. Yo realmente no sé cómo ha sido tu jornada con Dios o tu camino con And Dios. for me, I so wanted my church to affirm my ministry. Yo, para mí, lo que me pasó a mí es que yo quería y necesitaba que la iglesia me reafirme ese ministerio que Dios me había I so platicado. wanted them to validate what God was doing through me. Realmente deseaba que ellos validen lo que Dios me estaba diciendo a mí. But they said no. Pero ellos dijeron que no. As I walked away, Entonces cuando me estaba yendo, I felt sad, me sentía triste. but I felt courage Pero empecé a sentir un gran valor. because the Lord reminded me Porque el Señor me recordó that the same God that has been with me que el mismo Dios que había estado conmigo, is with me now. estaba ahora conmigo. And then the Lord took me
to the Apostle Paul Entonces el Señor me llevó al apóstol Pablo in the book of Galatians. en el libro de Gálatas. Let's read that. I want you to see that. Vamos Because a some of leerlo, you por favor, need to be set free. porque algunos de ustedes necesitan ser libres. Turn to Galatians chapter Vamos 1. a Gálatas capítulo 1. Turn to I want to show you something. Les quiero mostrar algo. Because many of you businessmen, Porque muchos And de ustedes women, son hombres y mujeres de negocios. you need to be set free Ustedes necesitan ser libres to recognize that your ministry para reconocer que su ministerio is just as legitimate es tan legítimo as any other pastoral ministry. como cualquier otro ministerio pastoral. You need to recognize Tienen que reconocer that God's hand is on you que la mano de Dios está sobre and He's ustedes anointed you. y Él está ungiéndolos. Whether you are a nurse, He's anointed you. Aunque seas una enfermera, If you are a teacher, He's Él anointed te you. ha ungido. Seas un maestro, también te ha ungido. Whatever business you have, Cualquier negocio en el que estés. if you sell quesadillas, He's anointed you. Si tú vendes quesadillas, Él también te ha ungido para Are you vender following me? quesadillas. ¿Me están If you siguiendo? sell t-shirts, He's anointed Si you. vendes camisetas, también te ha ungido. Whatever it is. Lo que sea que tú hagas. Look at this, verse 11, Galatians chapter 1. Entonces, Gálatas 1, versículo 11. Verse 11. But I make known to you, brethren, Pero les hago saber, that hermanos, the gospel which was preached by me is not according to man. que el evangelio anunciado por mí no sigue criterios humanos. For I neither received it from man, nor was I taught it, but it came through the revelation of Jesus Christ. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de nadie, sino que Jesucristo me lo reveló. What has Jesus said to you? ¿Qué es lo que Jesús te ha dicho a ti? Stop being a conformist. No, ya deja de estar conforme con lo que te digan. Obey God. Obedece a Dios. What has the gospel, what has the Holy Spirit spoken to you? ¿Qué te ha dicho el evangelio? ¿Qué te ha dicho el Espíritu Santo a ti? Mexico will not be transformed by conformists. México no va a ser transformado por conformistas. Conformists do not change things. Los conformistas no cambian cosas, They continue the same old dead, tired tradition. que hacen siempre lo mismo de acuerdo a la tradición. God is looking for innovators, Dios está buscando Change innovadores agents. que cambien las cosas, disruptors, que disrupten, who will turn things upside down que cambien de dirección las cosas and begin a revolution y que empiezan una revolución so that our children para que nuestros hijos do not inherit a dead, tired tradition. no vivan atados a esas tradiciones muertas. Now look what the Apostle Paul said. Y lo que dice el apóstol Pablo, For you have heard of my former conduct in Judea, porque ya han oído ustedes hablar de cuál era mi conducta antes en el judaísmo, how I persecuted the church, cuando perseguía y asolaba sobremanera a la iglesia de Dios. and I advanced in Judaism beyond many of my contemporaries in my own nation. En el judaísmo, yo aventajaba en mi nación a muchos de mis contemporáneos Being more exceedingly zealous for the traditions of my fathers. y era mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. I was a good heathen. Básicamente, yo era un buen judío. I was a good heathen. Yo era un buen, Heathen, non-believer, non-Christians. yo era un buen no cristiano. You see, and when the Lord saved me, Y ya ven, cuando el Señor He me said, salvó, bring that same passion, esa misma pasión que yo that tenía, same drive eso mismo que me movía, into the gospel. vino para el evangelio. Some of you were better non-Christians than you are Christians. Algunos de ustedes fueron mejores no cristianos que lo que son ahora como cristianos. You're not going to change things by just playing along. Ustedes no van a cambiar las cosas simplemente siguiendo el flujo de las cosas. God needs your passion. He needs your heart. He needs your excitement.
Dios necesita tu pasión, necesita tu corazón, que estés con toda tu emoción. Look at verse 15. Vemos el He versículo says, 15. but when it pleased God, Pero, who separated me from my mother's womb pero Dios me apartó desde el vientre de mi and madre called me through his y grace me llamó por su gracia, to reveal his son in me that I might preach him among the Gentiles. y cuando a él le agradó revelar a su hijo en mí para que yo lo anunciara entre los no judíos. Watch this. Miren esto. I did not immediately confer with flesh and blood. Yo no me apresuré a consultar a nadie. Translation. Les voy a traducir esto. I didn't go seeking for man's ordination, Yo no fui a buscar a que unos hombres me lo validen. because when God speaks, Porque cuando Dios habla, that settles it. eso está dicho. Don't need man to confer what God has already No established. hagas que los hombres estén confirmando lo que Dios ya estableció. Nor Tampoco did I go up to Jerusalem. ni subí a Now, Jerusalén. you got to understand this. Jerusalem was like Rome, Les voy a decir esto. Jerusalén en It la was época like era como Roma. the Vatican. Ahí estaba el Vaticano de los Anybody, judíos. anybody here was a Catholic before? ¿Alguien You were fue Catholic católico before? Okay. antes? Tell me. It's like a good Catholic Es como que un buen católico trying to do Catholicism que esté tratando de hacer el catolicismo without conferring to the Vatican. que no vaya a confirmar al Vaticano. Are you following me? ¿Me sigue? He said, I didn't go to Jerusalem. Entonces, él no fue To a those Jerusalén who were apostles before me, para hablar con los que eran apóstoles, but I antes que went yo, to Arabia and sino, returned again to Damascus. sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. And I have to keep reading because you got to understand something. Look, verse 15, 18. He says, then after 3 years, Y en el versículo 18 dice, después, pasados 3 años, I went up to Jerusalem to see Peter subí a Jerusalén para ver a Pedro and remained there for 15 days. y permanecí con él 15 días. If you keep reading it, Si seguimos leyendo, he will say, I even stood up to Peter. y vamos a ver cómo él cuenta, cómo se enfrentó con I mean- Pedro, se confrontó. Peter walked with Jesus. Acuérdense que Jesús había caminado, Pedro había caminado con Jesús. Jesus himself said to Peter, Y Jesús mismo le había dicho a Pedro, upon this rock, sobre esta roca I will build my church. yo voy a construir mi iglesia. So Peter was seen as the apostles of the apostles. Así que Pedro era considerado como el apóstol de los apóstoles. He said, I stood up to Peter, Así que dice Pablo, Because yo he was confronté being- a Pedro a hypocrite. porque él estaba siendo un hipócrita. Let me ask you a question. Ahora déjenme preguntarles, We know that the apostle Paul did more to advance the gospel than any other apostles. nosotros sabemos que el apóstol Pablo fue el que hizo que el evangelio avance más que cualquier otro apóstol. What happened to that boldness? ¿Qué había pasado? What happened to that boldness? ¿Qué había pasado con ese atrevimiento que tenía? What happened to that level of courage? ¿Qué pasó con ese nivel de coraje que tenía de bravo? The Lord does not need conformists. El Señor no necesita personas conformistas. Conformists Los conformistas preserve things that are dead. preservan cosas que están muertas, But revolutionaries, pero los que son revolucionarios, people who are convicted by the Holy Spirit las personas que están guiadas por el Espíritu Santo, to bring about change, que tienen una convicción de traer cambio, that's who God is looking for. eso es lo que Dios está buscando. Let me say this to you. Y déjenme decirles esto, If we don't do it, si nosotros no lo hacemos, our children are leaving the church. nuestros hijos van a irse de la iglesia. Our children are leaving the church. Nuestros hijos se van a ir de la iglesia si no hacemos ese Because cambio. unlike you, they'd rather leave than to conform. Porque al verlos a ustedes, ellos van a preferir irse de la iglesia a ser conformistas. Give them something to want. Denles
denles algo que desear. Give them something to desire. Denles algo que quieran ser. Versus the same old dead, tired religion. Versus una religión muerta y cansada. They need to see the priest and the king working together as co-equal. Ellos necesitan ver que el rey y el sacerdote están trabajando juntos, pero como iguales. As co-equal branches, as we say in America, of government. Como que fueran ramas iguales del mismo poder o de la misma influencia del gobierno, por ejemplo. So had I not obeyed God, Entonces, si yo no hubiera obedecido a Dios en ese momento, right now today as I speak, en este momento que estoy hablando, there's a business that's set to grow in the next 5 to 10 years, in the next 5 to 7 years to about $15 to $20 million. hay un negocio que en los próximos 5 años va a crecer como 15 a 20 millones de dólares. If I had not obeyed God, I would not be in a position to help that business. Si yo no hubiera obedecido a Dios, yo no hubiera estado hoy en la posición para ayudar a ese negocio que va a crecer Not only help them with en esas dimensiones. business coaching and financing, No solamente ayudarlos con el entrenamiento y el coaching para negocios y finanzas, but help them to do it God's way. pero hacerlo a la manera de Dios. If I had not obeyed God, Si yo no hubiera obedecido a Dios, there's a journalist in Boston hay un periodista en Boston that in the last 2 weeks I've been coaching because she's facing persecution. que en las 2 semanas pasadas yo le he estado entrenando porque el periodista ha estado enfrentando mucha persecución. And I've been coaching her to allow God to use her salt and light. I would not be in a position to help her. Y yo le he estado entrenando para permitir que Dios lo use como sal y como luz. Y si yo no hubiera escuchado a Dios, yo no hubiera estado en la posición para ayudarlo. If I had not obeyed God, Si yo no hubiera obedecido a Dios, I got a phone call this week from a kingdom businessman in Portland. yo recibí esta semana una llamada de un hombre de negocios del reino Who said, Patrice, que me dijo, Patrice, remember the church that you took me to in France when we went to teach on biblical entrepreneurship? ¿te acuerdas de aquella iglesia donde me llevaste en Francia, donde fuimos juntos para enseñar acerca de este emprendedurismo bíblico? Who were trying to build building. Que esta iglesia estaba tratando de construir un edificio. He said, I want to send them $20,000. How can I get it to them? Él me dijo, yo les quiero mandar $20,000, ¿cómo se los puedo enviar? And I called the pastor. Entonces yo llamé al I said, pastor Pastor, I have good news for you. y le dije, pastor, tengo buenas noticias para usted. I said, one of our businessmen want to send you $20,000 Y le to build dije- your church. Can you use it? Y le dije, uno de mis amigos, hombres de negocios, quieren mandarle $20,000 para su construcción de la iglesia. The ¿Les ba- van a ser útiles? The pastor began to weep because he couldn't believe it. Entonces el pastor empezó a llorar, no lo podía creer. I wouldn't be in a position to do that. Yo quiero estar en la posición para hacer eso. If I had not obeyed God. Si yo no hubiera obedecido a Dios, There's a business in Madagascar hay un negocio en Madagascar that we just helped raise about $60,000 que han levantado $60,000 for them to keep growing and be one of the biggest furniture suppliers in Madagascar. para que ese negocio pueda crecer y que sea uno de los proveedores de muebles más grandes de Madagascar. I would not be in a position to help that Yo business. no hubiera estado en la posición para ayudar a ese negocio. If I had not obeyed God. Si yo no hubiera obedecido a Dios, There's a pastor in Utah, hay in un Montana, pastor sorry, en Montana who today is a multimillionaire. que hoy en día es un multimillonario. He owns hotels in different parts of America. Él es dueño de hoteles en diferentes lugares de Estados Unidos. All because he took a biblical entrepreneurship class that said to him, it is okay, pastor, for you to do business. Porque simplemente lo tiene porque él tomó un curso de emprendedurismo bíblico donde escuchó que estaba bien que como pastor también puede hacer negocios. Now he's debt free Ahora él ya no tiene deudas. and a multimillionaire. I would not have been able to do Y that es multimillonario. Yo no hubiera podido ayudarlo if I had not obeyed God. si no le hubiera hecho caso a Dios. There's a church in Congo Hay una iglesia en Congo that was just built for $5 million by the Congolese people. que
acaba de ser construida de $5 millones y todo financiado por los mismos congoneses. That many of those who give to that church are biblical entrepreneurs. Esos 5 millones que llegaron a la iglesia de emprendedurismo bíblico. I wouldn't be in a position to do that Yo no hubiera estado en la posición para ayudarles if I had not obeyed God. si yo no hubiera obedecido a Dios. In 2 weeks, I'm meeting with a company that is one of the top 10 in their industries. Yo también estuve en una reunión con una compañía que es una de las 10 más grandes de una industria específica. They manage close to $300 billion. Ellos administran y manejan cerca de $300 billones. And they're a kingdom company. Y también es una compañía del reino de Dios. And I've worked with them for the last 10 years to help them get to where they are. I wouldn't have been in a position to do that. Y yo he trabajado con ellos en los últimos 10 años para que lleguen a ese punto. Yo no hubiera estado en la posición para ayudarlos. And they give several $100,000 a year to advance the kingdom. Y ellos dan cientos de miles de dólares cada año para avanzar el reino de Dios. If I had not obeyed God, Si yo no hubiera obedecido a Dios, there's a young man right here in your midst, hay un hombre joven aquí, Rene Villa, René Villa, who 10 years ago was bankrupt. que 10 años atrás estaba en la bancarrota. And today God has not only built him up, Y hoy en día Dios no solamente lo reformó a él, but used him to help many entrepreneurs here in Mexico. pero también está usándolo para ayudar a otros emprendedores aquí en México. Used them to launch Nehemiah Project Mexico. Lo ha estado usando para lanzar el proyecto Nehemías aquí en México. And he has invested in businesses in America. Y él también ha invertido en negocios en Estados Unidos. And as a Mexican, he's the largest investor in that company. Y como mexicano es el inversionista más grande en esa compañía. And he's an example of what could happen to any of you if you just obey God. Y él es un ejemplo de lo que puede pasarle a cualquiera de ustedes si se atreven a obedecerle a Dios. So do you want to listen to man or God? Entonces, ¿quieren obedecerle a un hombre o a Dios? What is God telling you? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? You must obey God. Tú debes obedecer a Dios. So what does it then mean for the kings and the priests to partner together? Entonces, ¿qué quiere decir de que los reyes y los sacerdotes tengan alianzas y trabajen juntos? The first thing we said, the kingly and priestly anointing is God's concentration, right there. Oh, you got it. It's God's consecration and empowerment of his children to fulfill their birthright to realize the dominion mandate and advance the Great Commission. Okay. La unción de reyes y sacerdotes es una consagración de Dios y un empoderamiento que Dios le da a sus hijos para lograr que se cumpla el derecho que tienen de nacimiento para ejercer dominio y mandato y avanzar la gran comisión. In other words, you have been anointed by God. En otras palabras, has sido ungido por Dios, You've been set apart has sido apartado por Dios by birthright por derechos de nacimiento to realize the dominion mandate para darte cuenta que hay un mandato de dominio and to fulfill the Great Commission. y para que tú cumplas con la gran comisión. And we learned that the Great Commission Y nosotros sabemos que la gran comisión has 4 components: tiene 4 componentes: the instruction, la instrucción, the evidence, la evidencia, the signs, los signos and protection. y la protección. And then we learned that the original commission Y también aprendemos que la comisión has original 5 components. tiene 5 componentes. Number 1, if we're going to be successful, we must be productive. Primero que nada, si queremos ser exitosos, necesitamos ser productivos. We must multiply, Necesitamos multiplicarnos. making others productive. Hacer que las otras personas también sean We must productivas. fill the earth. Necesitamos llenar toda la tierra. We must have a global vision.
quiere decir que debemos tener una visión global. We must subdue. También tenemos que subdue, como dominar. Sí, We gracias. have to take control of resources. Debemos dominar, debemos tener control de los recursos And we must have dominion. y tener dominio, We have to provide clear leadership. proveer un liderazgo claro. And then we said that here are the characteristics of the kings and the priests. Y aquí están las características de los reyes y los sacerdotes. As a king, you're called to be industrious. Un rey debe ser industrioso. As a king, you're called to be a provider. Como rey, tú eres un proveedor. As a king, you're called for physical warfare. Y como rey también eres llamado para hacer guerra física. And then the priest Y como sacerdote, is called to manage sacraments. está llamado para administrar los sacramentos. The priest is called to carry the word of God. Los sacerdotes también están llamados para llevar la palabra de Dios. And the priest is called for spiritual warfare. Y los sacerdotes son llamados para hacer una guerra espiritual. Now, so then the question is, how do we create a successful partnership between the king and the priest? Entonces la pregunta es, ¿cómo es que creas una relación exitosa entre los reyes y los sacerdotes? 2 weeks ago, I had a meeting with my pastor. 2 semanas atrás yo tuve una reunión con mi pastor. And I said to my pastor, I said, Pastor, I want to talk about how you and I can work more together. Yo le dije a mi pastor, pastor, yo quisiera ver cómo tú y yo podemos trabajar juntos. I said, I appreciate how you've given me the room to do what God's called me to do. Yo aprecio mucho cómo tú me has dado el espacio para hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. But I feel like as I travel around the world and helping other churches and pastors, Pero yo siento que mientras estoy yo viajando por todo el mundo y ayudando a otros pastores y a iglesias, that I'm not doing enough for my own local church. que yo no estoy haciendo suficiente en mi propia iglesia local. I said, so I want you and I to begin a conversation as to how I can help. Así que yo quisiera que empecemos una conversación de cómo puedo ayudar. He said, Patrice, great, thank you so much. Entonces él dice, Patrice, súper, He muchas said, gracias. what would you like to do? ¿Qué te gustaría hacer? I said, I don't know. Y yo le dije, no sé, I said, but I want to start having a conversation. pero quisiera que empecemos a platicar las ideas. I said, because I tend to get calls from you when you need money. Porque normalmente recibo llamadas de tu parte cuando necesitas dinero. And I do want to help financially, Y yo quiero ayudar financieramente. but I can do so much more. Pero yo puedo hacer muchísimo más. And so he said, where do you want to start? Entonces me dice, ¿en qué punto quieres I said, empezar? when do you have your staff meetings? Bueno, ¿cuándo es que tienes tus reuniones con tu equipo, con el He equipo? said, every Tuesday. Bueno, todos los martes me reúno con mi equipo, dice. I said, how would you like to have a new staff member that you don't have to pay for? Entonces yo le dije, ¿qué tal si tienes un nuevo miembro en tu equipo al cual no le tienes que pagar nada? I said, I'll come to the staff meetings. Yo puedo venir a estas reuniones de tu I'll equipo. contribute. Yo puedo contribuir. And where I can help, I'll help. Y entonces yo puedo ayudar. Let's start there. ¿Por qué no empezamos así para ver en I qué puedo said, ayudar? and then on Sundays, Y luego los domingos. you know, so far I've enjoyed just sitting back and enjoying the service. ¿Sabes qué? Hasta ahora realmente me ha encantado estar sentado I said, disfrutando but- el servicio. I'm a minister of the gospel. Y yo realmente soy un ministerio del evangelio. So on Tuesdays, you'll have the king with you. Entonces, básicamente, los martes cuando You llegues, see, tú vas a tener un rey I'll contribute. en tu reunión. Yo realmente But then puedo on contribuir. Sunday, I want to bring the priests. Pero el domingo yo quiero traer a tus reuniones al sacerdote. I want to help the minister. Yo quiero también ayudar al ministerio. He said, great, what do you want to teach about? Entonces le digo, qué súper. I Dice said, I don't el know. pastor, ¿de qué quieres hablar? Y I yo just le want to dije, come and be a part. No sé. Entonces solamente quiero So ser parte de now- esto. As a businessman, Entonces ahora, como hombre de negocios, my church has me for free me tiene la iglesia To just- gratuitamente help them, give them advice, coach them, direct them.
para ayudarlos, darles entrenamiento, guiarlos. That's the king in me. Ese es el rey que habita en mí. You know, at the meeting, I can help you with fundraising. Because you guys do horrible fundraising. They're terrible at En fundraising. las reuniones les puedo ayudar para recolectar más fondos porque ustedes son malísimos I recolectando said, I can fondos. help you talk to the business people Pero to embrace the vision. That's the Pero king in me. también puedo ayudarles a hablar con otros reyes o hombres de negocios. But then on Sunday, Esa es mi parte de rey. you're going to have the priests. Pero el domingo vas a tener a un sacerdote. I can help to preach. También te puedo ayudar I a can help to predicar. pray for the people. También puedo ayudarte a orar por la Whatever you gente. need. Lo que sea que necesites. Are you following me? ¿Me están siguiendo? You see? So here's the question for you. Entonces, aquí está la pregunta para ustedes. Are you partnering with your local church as the king? ¿Realmente estás colaborando con tu iglesia local? And is your priesthood coming out in the midst of your local church? Y realmente ese sacerdocio se está evidenciando también en su iglesia local. So to have a successful partnership between the kings and the priests, Entonces, esta colaboración entre reyes y sacerdotes, we must understand that we are all called, that all are called to be both, though we may have a bent towards one or the other. tenemos que entender que todos nosotros hemos sido llamados para ser ambos, solo que tendemos a una dirección más que a otra. My bent is business, Por ejemplo, mi orientación But I'm mayor also- es a negocios, but I'm also a priest. pero yo también soy sacerdote. We each may emphasize one or the other based on our unique assignments and our different seasons of our lives. Entonces, cada uno de nosotros puede enfatizar alguna parte de esta, ser rey o sacerdote, basado en nuestras asignaciones específicas que Dios nos ha dado. You must y también underst- las etapas específicas en las que estamos viviendo en nuestra vida. You must understand your primary role and carry out with full integrity. Tú debes entender tu rol primario y también llevar ese rol primario en una integridad completa, total. Let me explain what I mean. Entonces les voy a explicar qué quiere decir esto. My highest and best use for my church El uso de mi persona más alto y el mejor uso que pueden tener de mí is to bring the king to the table. es traer al rey que hay en mí. They don't need another priest. Ellos no necesitan a otro sacerdote. But as I bring the king to the table, Pero cuando ellos traen al rey a esa mesa, the king comes with the priest. el rey automáticamente viene con el sacerdote. Are you following me? ¿Me están siguiendo? And then learn how to work with those with different anointing. También es importante que aprendan a trabajar con otros que tienen una unción diferente. Now, how many priests in the room? How many of those who lean more towards the priesthood? Raise your ¿Cuántos de hand. ustedes How many se pastors? orientan más a ser How many sacerdotes o pastores? Okay, a few of ¿Cuántos you. pastores hay, por So favor? here's how you work with kings. Entonces, aquí les explico lo de los Help them understand ayuden a entenderles a los and reyes accept their identity in Christ, y que acepten su identidad en Cristo, not in what they do or what they have. no basados en lo que hacen o en lo que tienen. See, you got to help the king tie their identity in Christ. Ustedes tienen que ayudarle a ese rey para que una su identidad con Cristo, Not in the business, no que su identidad sea ligada al negocio, not in the money. no ligada al dinero. Because some of you, Porque algunos de ustedes, you gave more money to Jesus when you were broke. ustedes le dieron más dinero a Jesús cuando estaban en la ruina. But as God begins to prosper you, Pero mientras Dios empezó a prosperarlos, your security and your identity is tied with what you have and what you've built. entonces empiezan a tener su seguridad y su identidad en lo que tienen y en lo que han construido. So your giving goes down. Entonces la cantidad que van a dar, esos objetivos de dar al reino, empiezan a bajarse. That's a good sign. When your giving goes down as your wealth goes up, it means your identity is being tied with what you have and what you're doing. Juan, mira, esta es una buena señal de lo que está ocurriendo. Cuando el porcentaje de lo que dan disminuye y ustedes están incrementando en su riqueza, quiere decir que su dar
está unido al dinero, o sea, básicamente su identidad está unida al dinero y no a Dios. Porque Help. están dando menos. Help the king see their purpose beyond being a provider. Ayuden a que el rey vea que su propósito va más allá de ser un proveedor. Your kings must understand that their value is more about it's more than the money they give. Ese rey debe entender que su valor va más allá de ese dinero que están dando. And affirm their vocation. Y afirmen la vocación que tienen. Number 4, El cuarto punto, number 5, sorry. Number Give them 5. the space and outlets to minister based on their calling and gifting and not just your needs. entonces, denle el espacio y las oportunidades para que ellos puedan ministrar basado en su llamado y en sus dones y no simplemente en las necesidades. You see, many times as pastors, Ya ven, muchas We veces ch- como pastores we want the kings queremos que los reyes to focus on our needs realmente suplan nuestras necesidades. versus us focus on their calling and their gifting. Primero nos enfocamos en su llamado y en sus dones. Are you following me? Because if you can affirm their calling and their gifting, you're serving them and they will give you more than you ever need. Si ustedes primero se enfocan en esos llamados que tienen y en esos dones, entonces van a hacer que luego den incluso mucho más porque tienen esa identidad firme. Here's another key one. Y hay otra cosa muy importante. As priests, hold the kings accountable to be responsible in the spiritual things. Y como reyes, tú asegúrate y pídele cuentas para que ellos sean responsables también en las cosas espirituales, no solo en el ambiente de dinero. You know what's sad? ¿Saben qué es triste? I hold my clients more spiritually accountable than their pastors do. Es muy triste que en muchas ocasiones yo le pido más cuentas a mis clientes de la parte espiritual que sus propios pastores. When you see your kings missing church for several weeks, Cuando ustedes empiezan a ver como pastores que sus reyes se empiezan a faltar a la iglesia por muchas semanas, visit them. vayan a visitarlos How you doing? y le preguntan, How's your "¿Qué spiritual onda? life? ¿Cómo está tu vida espiritual? Haven't seen you in church. No te he visto en la iglesia. Where are you getting fed? ¿Dónde Maybe they're está being siendo maybe alimentado? they're being on business travel, Tal vez han estado viajando por negocios and that's okay. y está bien, But you need to know that. pero ustedes necesitan tener eso muy Hold claro. them spiritually accountable. Necesitan pedirles las cuentas de los aspectos espirituales. That's your asegurarse que job. vayan en camino. Ese es tu trabajo como pastor. When their wives start complaining, Cuando su esposa empieza a quejarse, meet with them. reúnanse con la pareja. When their husbands start complaining, Cuando el esposo empieza a quejarse, meet with them. reúnanse con la pareja. But here's the challenge. ¿Por qué? As priests, Porque ese es el trabajo como sacerdote. we don't want to hold the kings spiritually accountable because they are our source. Porque a veces como sacerdote no les queremos pedir cuentas porque estamos considerando que el rey es nuestra fuente. We're afraid if we hold them accountable, they will. Nosotros tenemos el temor de que si les pedimos cuentas o les llamamos la atención, entonces van a dejar de darnos dinero. That is irresponsibility. Y a eso se le llama irresponsabilidad pastoral. And God would hold you Y accountable. Dios te va a pedir cuentas a ti. How do the priests work with the kings? Entonces, ¿cómo es que los sacerdotes I'm trabajan sorry. con los reyes? How do the kings work with the priests? Entonces, ¿cuál es el rol que debe tener un rey Number para con one. el pastor? Número 1, Help the priests build their security in Christ, not in what they do or what they have. ayuden a que el sacerdote construya su seguridad y la afirme en Cristo y no en lo que hacen o en lo que tienen. You see, many priests are insecure about how much money they don't have. Saben, muchos pastores son inseguros
por la cantidad de dinero que no tienen. And many priests hide their security in the ministry they do. Y muchos pastores se esconden y ponen su seguridad en el ministerio que están haciendo. See, whenever my pastor is going through things, I meet with him to help coach him through it because I can see things that he can't see. Entonces, cuando mi pastor a veces tiene actividades que va a hacer, yo me acerco a él y lo ayudo porque a veces yo puedo ver cosas que él no puede ver. Help them see their purpose beyond the ministry. Ayuden a que su pastor vea el propósito más allá del ministerio. Many priests do not see purpose outside of ministry. Muchos sacerdotes no ven propósito fuera del ministerio. And as a result, their families suffer. Y como resultado de eso, su familia está sufriendo Their mucho. mates suffer. Y ellos pueden estar sufriendo. Ask your pastor, Pastor, when was the last time you took a vacation? Entonces pregúntale a tu pastor, Pastor, ¿cuándo fue la última vez que se tomó una vacacioncita? I will pay for it. Yo se la voy a pagar. I want you and your wife to go away for a week. Yo quisiera que vaya. Or antes for, del that fin de is your semana. job as the king, Ese es su trabajo como rey. to come alongside the priests Para acercarse y estar al lado de and ese to make sacerdote. sure Y asegurarte that that the devil is not having his way with them. de que el diablo no se está saliendo con las suyas con los pastores. Support them through your time, your talents, and your treasure. Apóyalos a través de tu tiempo, tus talentos y tus tesoros. My pastor Mi pastor has my support tiene mi apoyo. through my time. Por el diezmo que doy, I make myself available for him. I make myself available for him. por mi tiempo, porque yo estoy disponible para él. Through my talents, Por mis talentos. I make my gifts available for him. Yo también hago que mis dones estén a la disposición de Through él. my treasure, Por mis tesoros. I make my money available for Yo him. también pongo mi dinero a su disposición. Can your pastor depend on you? ¿Tu pastor puede contar contigo? Number 4, El cuarto punto. hold them accountable to be better stewards of their time, their talents, and their treasure. También tú puedes pedirles cuentas acerca de su tiempo, sus talentos y sus tesoros. Pastors, I hate to say this, Pastores, no me gusta lo que les voy a decir, but one of the biggest wasters of time, talents, and treasures are the pastors. One of the biggest wasters of time, talents, and treasures are the pastors. Miren, pastores, me cuesta mucho decirles estos, pero la verdad es que uno de los que gastan más su tiempo, sus dones y también sus tesoros son los pastores. First, you have government, Primero son los gobernadores, And then you porque have the son más church. gastones, y luego son la iglesia. because, see, in business, Porque ya ven, en un negocio, if you don't steward time, talents, and treasure well, si tú no eres un buen administrador de ese tiempo, de esos dones y los tesoros, you go out of business. entonces tú llegas a la bancarrota. But in government, Pero en el gobierno, you still stay open. tú todavía continúas con tu puesto. With church, Con la iglesia, you still stay open. todavía puedes abrir la iglesia. I believe Yo creo some churches should shut down que algunas iglesias deberían de cerrar because of bad stewardship. porque son malos administradores. They're wasting time, talents, and treasure. Están gastando el tiempo, los talentos y también los tesoros. I believe Yo creo some governments should shut down también algunos gobiernos deberían de cerrar because they're wasting yours and my tax dollars. porque también están gastando tus y mis dólares de impuestos. Because politicians are not being good stewards of our time, talents, and treasure. Porque los políticos no están siendo buenos administradores de nuestro tiempo, nuestros talentos y tesoros. Lastly, Y la última cosa, know that you are not necessarily one or the other. tú tienes que saber que no necesariamente eres uno o el otro.
We are all called to be both if necessary. Todos hemos sido llamados a ser ambos si es necesario. Let me close with this statement. Entonces quiero cerrar con esto. If through your business the Lord calls you to Dubai, Si a través de tu negocio el Señor te llama a servir al cuerpo and you find yourself and your family there for an extended period of time, you find yourself and your family there for an extended period of time, y de repente te das cuenta que estás tú y tu familia en esta situación de servicio por un largo tiempo and there's no church, y no hay iglesia. No, what do? perdón, disculpen, está mal traducido. You start one. Okay, 1 minute. Oh, sorry. So, if the Lord, si el Señor te llama, por ejemplo, a que tú te vayas a otro lugar, a hacer algo, alguna actividad, y tú te llevas a toda tu familia, y han pasado muchísimas semanas, y tú no puedes ir a la iglesia, ¿qué haces? What do? You start one. Because you are the church. Entonces, estás realmente hambriento, ¿cómo? En inanición. Entonces tú empiezas una iglesia, You let the priest in you come out. permites que ese sacerdote que está dentro de ti empiece a surgir. You say, but who's the congregation? Entonces tú dices, pero ¿cuál es la congregación? You, Tú, your husband or wife, tu esposo o esposa and your children. y tus hijos. That's a church. Esa es una iglesia. If you are a priest Si tú eres un sacerdote and you find yourself in a situation where the church cannot pay you y tú te encuentras en una situación donde la iglesia Because- no da suficiente como para que tú vivas, because the people are either struggling or are non-givers, they're selfish. porque la gente está tal vez en una situación económica muy mala o tal vez no son buenos dadores alegres, What do? ¿qué haces? You let the king in you come out. Entonces haces que el rey que vive en ti Like, salga, like the apostle Paul. así como lo hizo el apóstol Pablo. You start building tents. El apóstol Pablo construía tiendas de campaña. Never allow Nunca dejó anyone a nadie or anything o nada, have control of what God is trying to do through you. nunca dejes que nadie ni nada tenga control sobre lo que Dios te está diciendo que hagas. Always position yourself to obey God no matter Siempre what. ponte en una posición de obedecer a Dios sea lo que sea. God bless you. Dios los bendiga.